Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Hoy nos sumergimos en las profundidades de una historia que ha capturado la atención de muchos, un relato que evoca la resiliencia del amor frente a las adversidades. Como habrán desvelado en el título, vamos a desgranar el fascinante renacimiento de la pasión entre Mert y Afra. ¿Quiénes son estas figuras que desatan tanta intriga? ¿Qué tipo de temporal han sorteado? Y lo más crucial, ¿cómo es que su conexión ha resurgido con una fuerza tan arrolladora? Quédense a nuestro lado porque vamos a diseccionar cada detalle, a descifrar cada mirada cómplice, cada gesto cargado de significado, y a sentir esa chispa que tras ser atizada por circunstancias quizás no idílicas pero sin duda intensas, parece haber cobrado una nueva vida. Y antes de zambullirnos de lleno en este apasionante capítulo, les recuerdo algo fundamental. Si aún no han formado parte de nuestra comunidad, es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Activen esa campanita para que ninguna de nuestras exploraciones de historias intrigantes se les escape y se unan a nosotros en esta aventura. Permítanos retroceder al principio. Mert y Afra. Un dúo cuyos nombres resuenan con fuerza en el panorama del espectáculo, una pareja cuya travesía sentimental ha sido, para ser magnánimos, una verdadera montaña rusa de emociones. Hemos sido testigos de sus picos de euforia, de ese amor que proyectaba una imagen de inquebrantable solidez, de esas miradas que parecían encapsular un universo de sentimientos. Pero como en toda narrativa épica, también hemos vislumbrado las nubes de tormenta, los episodios de tensión palpable, las crisis latentes que han mantenido a su legión de seguidores en un estado de expectación constante. Y es precisamente de una de esas tormentas de las que vamos a hablar hoy. Nuestra intención no es adentrarnos en detalles escabrosos o meros rumores sin fundamento, sino enfocarnos en cómo, tras un periodo de aparente distanciamiento o conflicto, Mert y Afra han emergido con una conexión que hoy parece más fuerte y sólida que nunca. La pregunta que resuena en la mente de todos es, ¿qué ha ocurrido tras ese chaparrón para que su pasión renazca con tanta vehemencia? Hemos escrutado sus plataformas digitales, sus apariciones públicas, e incluso hemos captado ecos de quienes los rodean, percibiendo sutiles pero inequívocas señales de un cambio trascendental. Es como si la adversidad, en lugar de actuar como un agente separador, los hubiera entrelazado de una manera aún más íntima y profunda. Quizás fue la distancia, ese interregno, lo que les permitió revalorizar la magnitud de lo que poseían, o tal vez fue la superación colectiva de un obstáculo lo que cimentó aún más su vínculo. A menudo, la vida nos presenta desafíos, como guardianes que nos recuerdan el valor incalculable de las personas que amamos y la imperiosa necesidad de luchar incansablemente por esas relaciones que consideramos sagradas. Y en el caso de Mert y Afra, la evidencia sugiere que han optado por un combate total y decidido. Detengámonos a examinar algunos de los indicadores más claros que apuntan a este renacimiento pasional. En primer lugar, analicemos sus interacciones. Ya no se trata de meras sonrisas protocolarias o miradas fugaces y casuales. Ahora sus miradas se sostienen con una intensidad renovada, hay una complicidad palpable en cada uno de sus gestos, y sus publicaciones conjuntas irradian una alegría auténtica, una conexión que trasciende la obligación inherente a ser una pareja mediática. Se les observa deleitándose en momentos sencillos, pero cargados de significado, compartiendo instantes que irradian plenitud. Paseos al atardecer, cenas íntimas, o la simple cercanía física de estar el uno junto al otro, pero la atmósfera que los envuelve es tangiblemente distinta, electrificada por esa energía única que solo la pasión genuina puede generar. Es como si hubieran redescubierto esa chispa inicial, pero ahora enriquecida con la madurez y la profundidad que solo el tiempo y las vivencias compartidas pueden conferir. Además, la manera en que se respaldan mutuamente ha captado nuestra atención de forma especial. En esta etapa de reconstrucción y consolidación, se presentan como un equipo inquebrantable. Si uno de ellos embarca en un nuevo proyecto, el otro se erige como el primer y más ferviente admirador, ofreciendo un apoyo incondicional. Y viceversa. Esa admiración mutua, esa capacidad intrínseca de celebrar los éxitos del otro como si fueran propios, es un componente fundamental para edificar una relación duradera y, por supuesto, apasionada. No se trata únicamente de compartir los momentos de gloria, sino de ser el ancla y el refugio en las vicisitudes y de actuar como catalizadores para el progreso individual y colectivo. Y hablemos de pasión. Es imposible obviar el papel crucial que la comunicación ha desempeñado en este proceso. Es altamente probable que tras el paso de esa tormenta, hayan mantenido conversaciones de una profundidad,
honestidad y valentía excepcionales. El poder transformador de la comunicación abierta y sincera es algo que con frecuencia subestimamos en nuestras propias vidas. La capacidad de expresar nuestros miedos más profundos, nuestras inseguridades latentes, nuestras expectativas más anheladas y sobre todo, nuestro amor incondicional, sin filtros ni reservas, puede ser el catalizador definitivo de un renacimiento. Quizás hubo momentos en los que la falta de comunicación efectiva o los malentendidos erosionaron su conexión, y ahora, tras haber superado esa etapa, han aprendido a escucharse verdaderamente y a dialogar desde lo más recóndito de sus corazones. Otro aspecto digno de análisis es el posible redescubrimiento de sus identidades, tanto a nivel individual como en su faceta de pareja. A veces las crisis actúan como espejos que nos obligan a reflexionar sobre quiénes somos realmente y qué anhelamos en la vida. Es plausible que Mert y Afra, después de este periodo de prueba y reflexión, hayan encontrado la oportunidad de reencontrarse consigo mismos, de valorar sus respectivas individualidades y de percatarse de que esa singularidad, una vez enriquecida por la presencia y el amor del otro, es precisamente lo que confiere a su relación ese carácter tan especial y único. Esa seguridad en sí mismo se proyecta hacia el exterior, y esa confianza intrínseca es un atributo innegablemente cautivador. Y no podemos dejar de lado la influencia del tiempo y del espacio. En el vertiginoso y a menudo abrumador mundo de la fama, es sencillo perderse en la vorágine de compromisos incesantes y expectativas externas. Quizás la tormenta les proporcionó un respiro necesario, un espacio vital para respirar hondo, para evaluar su relación desde una perspectiva más serena y, en última instancia, para constatar cuánto se extrañaban. A veces la separación, por dolorosa que pueda ser en el momento, puede erigirse como el camino más efectivo para apreciar plenamente lo que se posee. Y cuando la unión se restablece, cada instante compartido se vive con una intensidad renovada y una gratitud palpable. Es como si dieran comienzo a un nuevo capítulo, pero armados con la sabiduría y la experiencia que solo las vivencias pasadas pueden otorgar. Ahora, ¿qué implica este renacimiento para el futuro de Mert y Afra? Sin lugar a dudas, es una señal tremendamente positiva. Demuestra que su relación posee unos cimientos robustos, que son capaces de sortear las adversidades más complejas y que su amor es lo suficientemente fuerte como para resistir las pruebas del tiempo y las presiones externas inherentes a su estilo de vida. Esta nueva etapa de su vínculo promete ser aún más emocionante, más profunda y sobre todo, más auténtica. Estaremos atentos para observar cómo continúan construyendo sobre este nuevo y sólido cimiento, cómo siguen nutriendo esa pasión que ha resurgido con una fuerza tan indomable. En resumen, hemos desplegado un análisis detallado de cómo Mert y Afra, tras haber transitado por una tormenta en su relación, han logrado un renacimiento espectacular de su pasión. Hemos desglosado las señales inequívocas de este cambio, sus interacciones renovadas, el apoyo mutuo inquebrantable, la probable optimización de su comunicación y el redescubrimiento de sus individualidades y de la esencia de su vínculo. Todo apunta a que esta nueva fase de su relación se caracteriza por una conexión más profunda, más sincera y, sin duda alguna, mucho más apasionada. Resulta verdaderamente inspirador observar cómo una pareja puede emerger fortalecida de las dificultades, aprendiendo, evolucionando y, lo más importante, amándose con una intensidad aún mayor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan exhaustivo. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje a través de la cautivadora historia de Mert y Afra. Ahora, me encantaría conocer sus apreciaciones. ¿Consideran ustedes que esta tormenta ha representado un punto de inflexión positivamente transformador para ellos? ¿Qué otras señales de su renacida pasión han podido percibir? Les invito a dejar sus valiosos comentarios aquí abajo, estoy deseoso de leer cada una de sus opiniones. Y si este vídeo ha sido de su agrado, por favor, no olviden regalarme un generoso me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Nos encontraremos en nuestro próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.